Rubén Martínez Camacho, de 81 años, en San Juan de Aragón. Además de los 43 de Ayotzinapa, también recuerden a los 72 de San Fernando. No hay que olvidarlos, fue algo horrible, pero con lo de Ayotzinapa ya nadie se acuerda. No, pero son características totalmente diferentes. Sí, ahí se supo que había sido un grupo criminal, las personas desgraciadamente estaban ahí. Digo, no es el misterio que envuelve el asunto de Ayotzinapa. Las mismas víctimas no tienen la relevancia que alcanzaron mundialmente por ser estudiantes. Claro, el golpe mediático acá en ningún caso lo ha rebasado. No. Ni los 300 evacuados de un poblado, ni los muertos que estaban dentro de un penal que eran ejecutados y desaparecidos, que se cuentan por 200. Hay fosas que hemos sabido que pasan los 200 cuerpos. Tampoco sabemos quiénes son y no nos hemos enterado. Bueno, la última que encontraron en Veracruz, una vez que dijeron vamos a hacer pruebas y a exhibir la ropa que encontramos, había ropa de bebés y de niños, y de todos modos no llamó la atención. Nadie vi que lo repitiera y que hablara de quiénes eran esos niños y por qué estaban en fosas clandestinas. No, estos estaban aderezados con una política muy delicada que por ser estudiantes los volvía una noticia internacional. Elena Martínez, de Internet. Es muy lamentable lo que estamos viviendo en estos tiempos, pero gran parte del problema se genera en la familia. Pues claro, toda la historia nos ha señalado eso. Cada país que ha fortalecido sus actividades benéficas ha comenzado en la escuela y en el hogar. Sí, y la familia puede ser una influencia nefasta. No, en serio. Claro. El ejemplo es de los narcos. Exacto. Las familias de los narcos, los narquitos, 2, 3 generaciones, claro. La familia es un mecanismo reproductor de los esquemas sociales de cada época. Exacto. El núcleo de la sociedad. Y eso lo dice Marx. Y aquí parece que la familia creó simpatía y adhesión. Los que sacan combustible, los veíamos, el grupo familiar, como si se fueran a tomar una fotografía, haciendo frente a las autoridades, sirviendo de escudo. No, incluso también en los saqueos a los trenes, familias completas estaban ahí ya dispuestas a que en cuanto pudieran detener esta máquina, llegar con costales, hasta con camionetas, con todo lo que les sirviera para poder saquear los vagones. Parecían hormiguitas, sí, los chamaquitos. Involucrados ya con esa mentalidad de que esa es su forma de salir adelante. Sí, pero hay que recordar que es una minoría. Hay más familias, hay muchas más familias que están intentando hacer las cosas bien. Hay familias que escuchan las noticias todos los días y que se sienten atrapadas y como para qué estoy haciendo todo esto, que sí estoy haciendo. Yo les diría, síganlo haciendo bien, porque es la única forma en la que en verdad se va a salir adelante. Sí hay familias descompuestas, sí, pero eso no nos puede arrastrar, aunque sí sentimos que estamos un poco aplastados. A ver, Connie, las familias honestas dedicadas al estudio y al trabajo son muchas más. Enormes, sí, no se puede negar. Pero las otras están siendo imitadas. ¿Cuáles transmiten más a quienes les rodean? Las malas dominan, porque las malas son las que controlan, las malas son las que salen. Yo no sé si son minoría. Ojalá alguien me lo pudiera comprobar, porque entonces significaría que hay zonas en las que sí podría entrar la policía. Pero en Puebla hay zonas donde no puede entrar la policía porque la población entera sale y los detiene. El ejército, no la policía. El ejército es apedreado, lapidado. Cunde el ejemplo. Entonces no es cierto. Ese grupo. Porque los linchamientos no se dan por la minoría, se dan por la mayoría. Entonces yo no lo sé, porque además son familias hipócritas en lo esencia. Ni siquiera es que vivan del huachicoleo todas. Ni siquiera es que haya beneficios del huachicoleo.
lo único que hay son fiestas. Y son gente que va a la iglesia y son gente que se sigue haciendo su vida más o menos normal. No lo sé si son los menos, no lo sé si son los ejemplos a seguir. Ya tenemos hoy otro ejemplo de esas familias, de esa violencia, de que son capaces de atacar a patrullas perfectamente identificadas como tales, o autoridades, si no les permiten hacer justicia por propia mano. Y esos están mucho más cerca de la delincuencia, o están de plano metidas en ella. Es que entonces, perdón, pero si nos vamos al concepto de familia, pues entonces esas ya no son familias, son mafias que se están reproduciendo. Y ahí sí habría que intervenir. O sea, contra eso hay que... porque hay que terminar las ¿No son mafias. familias? Tienen sus hermanos, primos. Mamá, en la casa. Y papá. Papaces. Y cuando no hay un producto material de esas acciones violentas, como esta que vamos a ver ahorita, se van satisfechos de que uno más. Muerde el polvo. Exacto. A ver, Marcos, ¿dónde es ahora esta ejecución popular? En el municipio de Juchitepec, Estado de México, Héctor, esto es allá por el rumbo de Amecameca y de Tenango del Aire, lo que se conoce como la región de los volcanes en el Estado de México. Anoche, 2 delincuentes fueron linchados a golpes por la multitud luego de que asaltaron una tienda Coppel en pleno centro de Juchitepec. Uno quedó muerto en el lugar porque arremetieron a él con todo, a golpes y patadas y puñetazos, y también lo colgaron, mientras que el otro falleció cuando era trasladado a un hospital en la Mecameca. Además, hay otros 2, sus cómplices detenidos, entre ellos un chamaco de 16 años de edad que de milagro la libró. No conformes con arremeter contra ellos, los vecinos también le prendieron fuego a la camioneta en que pretendían huir estos 4 sujetos. Y la historia comienza como a las 8:30 de ayer miércoles, 8:30 de la noche, cuando esos 4 sujetos asaltaron esa tienda ubicada sobre la avenida Juan Flores y Casas, zona centro de Juchitepec, Estado de México. Pero cuando intentaban huir, algo pasó, que como 20 personas le cerraron el paso a la camioneta, otros tocaron las campanas de la iglesia y en cuestión de minutos, más de 50 pobladores se los llevaron a la plaza principal de Juchitepec, los golpearon hasta que quisieron, a uno lo colgaron, resultó muerto. Ya después llegaron más de 100 elementos de la policía estatal, lo rescataron. Uno ya estaba muerto, otros 2 trasladados a Mecameca en una ambulancia, pero uno de ellos finalmente muere. Tendrían entre 25 y 30 años de edad. El chamaco de 16 años logró esconderse en una casa, también lo detuvieron, pero ese pues resultó prácticamente ileso, está en la agencia del Ministerio Público. Entonces, de los 4, uno muerto en el lugar, el otro rumbo al hospital, el tercero está hospitalizado, lo reportan delicado, y el chamaco de 16 años detenido en el Ministerio Público. De este tumulto, ¿quiénes están más cerca o más lejos de las 2 familias que poníamos como ejemplo aquí? Pues sí, pero cometieron un delito, el pueblo está enardecido y además ya están entrando en esa costumbre. Lo que yo digo es que de todas maneras, si pensamos es que ya todo está así y la gente está harta y entonces yo también me voy a hartar, pues entonces eso va a crecer y crecer y crecer. No, hay que seguir haciendo las cosas bien y hay que frenar esta otra ola de este nuevo tipo de familia, porque no es nuestra familia, eso no es. Sí. Nadie está en contra de esa idea. Yo sé. Pero vemos la imposibilidad de implantarlo ahorita. Ni nadie sacó la conclusión de que porque son más ya vamos a dejar de ir a trabajar o de portarnos bien o de hacer las cosas. Nadie sacó esa conclusión. Yo creo que están más de los malos. Porque además a mí me llamó harto la atención. Estos no robaron a un poblador.
no asaltaron a una mujer, robaron una tienda, que hace 5 años se hubiera visto como un acto de justicia social. Que hace algún tiempo hubieran dicho los pobladores, qué bueno, pues ellos tienen seguridad, que se arreglen. Qué bueno, porque eso funciona para que se equilibre el mercado, la justicia. No, ahora... Multimillonario. Sí, es un consorcio multimillonario al que asaltaron, al que ni le dolió, ni supo, y de todos modos Y actuaron. que tiene asegurados sus bienes. Y que explota a la comunidad. Préstamos. Pero además las familias que son familias, ellos no salieron, pero fueron los menos los que no salieron. Los que salieron son los que están dispuestos a todo. Porque ya están enojados de lo que sea, entonces no están podemos aprovechando. no podemos justificar con el enojo eso. No lo podemos No justificar. es un acto de justicia. Claro que no, claro y que así no. lo ven y dicen, si este es un delincuente, vamos contra él. Y se convierten en delincuentes todos estos que van contra él. Entonces no se entiende en dónde está la justicia. Y sí, efectivamente, ahí hay falta de valores desde el inicio, pero no en esta familia que salió a atacar al hombre. No en esa mamá, ese papá y ese niño, en los papás de esa familia y en los abuelos de esa familia. Y es que hay que identificar qué son actos de justicia y cuáles son actos de venganza. Ya cuando hay mucho resentimiento en una sociedad, ya no es tanto que buscan la justicia, porque la justicia la deberían de dar las autoridades. Se supone que hay estructuras que se encargan de hacer esa justicia. Cuando no hay, cuando no funciona ese sistema, entra la venganza y entra una sociedad resentida que ya no tiene límite. Y entonces yo creo que regreso a la respuesta de la persona que habló y dijo, está muy mal todo lo que estamos viviendo, pero gran parte está en la familia. Sí, pero todavía más en la falta de autoridad que se haga cargo. Ahora estas no son familias como las que viven en el Distrito Federal. Es decir, la familia de allá conoce al vecino y conoce a los de la cuadra y él tiene relaciones, es su compadre, jugó con ellos de chiquito. Este es un otro núcleo familiar. ¿Quiere decir que todas esas familias están mal? No, quiere decir que no hay autoridad.